Listo, chicos, entonces la idea de la noche hoy es trabajar las preguntas. Ustedes ya saben la dinámica, pregunta-respuesta. Muy importante su participación. Muy importante que ustedes pregunten lo que no sepan, en lo que tengan confusión, en lo que no les quede claro. ¿Listo? Vamos con pregunta 66. ¿Qué marcaron, chicos? ¿Qué consideraron ustedes correcto en esta pregunta? Es una pregunta muy sencilla y es básicamente tener contexto de qué fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, recuerden que la Segunda Guerra Mundial nace como un contexto. Entonces, todo esto es lo local, y eso es lo que nos... Ok, denme un segundito. Listo, ahí me escuchan mejor. ¿Todo? Ahí sí. ¿Sí me escuchan mejor ahí? ¿Me confirman, chicos? Listo, listo. Entonces, recapitulo. Pregunta muy sencilla. Hablamos sobre un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente yo les decía que la Segunda Guerra Mundial tuvo en el comienzo todo ese odio hacia la comunidad judía. Eso termina en los campos de concentración. 6 millones de judíos terminan muertos, eh, por lo que ustedes ya conocen. Importante aquí, identificar de pronto fragmentos del texto. Por ejemplo, esta partecita de acá, que nos habla sobre el rechazo, cómo ellos justificaban los alemanes el rechazo hacia los judíos, cómo los judíos les tocó terminarse, algunos escapando, otros, eh, sí, escapando, es que no les tocaba más, a ellos les tocaba escapar o morir. Y pues la respuesta es sencilla, dice que sí, sí es un contexto de de la Segunda Guerra Mundial, pues presenta al pueblo judío como una amenaza. Ojo, ¿a qué hacen referencia la respuesta como una amenaza? Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Alemania venía sufriendo una crisis económica y muchos sectores políticos. Sí, Jessica, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, creo que se te activó sin querer, supongo. Recapitulo. Entonces, Alemania venía sufriendo una crisis económica y sectores políticos del momento, lo que después pasó a llamarse el nazismo, ¿sí? Pues le echaron que la culpa económica que sufría ese país era por culpa de que habían muchos judíos, muchos extranjeros. Y dice que lo cual fue un discurso propio del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es más, este discurso todo lo empezó Hitler, ¿no? El tipo fue el que incitó a ese odio hacia los judíos. Entonces, respuesta correcta en la pregunta número 66 es la opción de dudas, preguntas, algo que quieran saber, que no les quede claro, o todo está bien ahí. Perfecto. Ok. Vamos con la pregunta número 67, chicos. ¿Qué marcaron? Vamos a ver cómo les va en esta. Pregunta muy interesante, porque marca muchas cualidades y habilidades que uno empieza a desarrollar para el ICFES. Entonces dice, a partir de la información anterior puede concluirse que el fragmento de Caliban antecede al de Florence. ¿Por qué? Entonces, ¿quién fue Caliban y quién fue Florence Thomas? Fueron dos periodistas de la época, ¿sí? Cada uno, digamos que trataba de
asimilar y de demostrar la realidad del país, ¿sí? Esos fueron Caliban y Florence Thomas. Entonces, el primero corresponde al de Caliban, el segundo al de Florence Thomas. Vamos a analizarlos. ¿Qué dicen? Dice, el periodista Caliban, que es Enrique Santos Montejo, afirma lo siguiente sobre la mujer. Ninguna hembra ha igualado al macho en las manifestaciones de atletismo, ni en la escala animal. Salvémosla y no la sometamos al voto femenino, que será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y en la pugna entre los sexos. Tema central de ese primer fragmento, el voto. ¿Alguien recuerda, y eso lo dijimos en teoría la semana pasada, si no estoy mal, cuándo se dio el derecho al voto a la mujer? ¿Y bajo qué periodo presidencial? Sí. ¿Y recuerdan quién era el presidente en ese momento de Colombia? Que algunos lo llaman dictador, que desde mi punto de vista no fue un dictador porque trajo cosas importantes para el país. Sí, señora, Rojas, el general Rojas Pinilla. Bajo el mandato de este personaje, a la mujer se le concedió el derecho al voto. ¿Sí? Dice, analicemos ahora el de Florence Thomas. Dice, por su parte, Thomas señala que se debe recordar a todas las mujeres colombianas y a los hombres que están interesados en la equidad y la justicia que sin las feministas no habríamos podido volvernos ciudadanas. Pregunta importante aquí para todos, ¿qué es ser ciudadano? ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Qué personas en Colombia son ciudadanos? ¿Qué lo convierte a uno en un ciudadano? Tener mayoría de edad, dice Laura. Lo que pasa es que, y ese es el problema de pronto de la sociedad colombiana y de muchas sociedades del mundo, que nosotros no entendemos que nosotros somos ciudadanos. ¿Qué es ser ciudadano? Usted hace parte de una sociedad. Y el hecho de que usted sea un ciudadano, usted lo vuelve una persona con derechos y deberes, ¿sí? No solo porque usted tenga 18 años, no solo porque usted tenga una cédula. Cuando usted le dan ese papelito, esa tarjetica, ¿sí? Que tiene su cara, que tiene un número largo, que tiene su nombre completo, que tiene su sexo, que tiene su tipo de sangre, que tiene el lugar donde usted nació, la fecha de expedición donde usted sacó ese documento, eso representa que usted es una persona que está asumiendo unos derechos y unos deberes con la sociedad. ¿Cuál es el principal derecho de cualquier ciudadano? Salir a votar, participar en política, ¿sí? ¿Qué deber tiene con la sociedad? Mano, sea una persona mínimamente culta con los temas sociales, políticos y económicos de la sociedad. Y usted me preguntará por qué. Pues porque eso lo afecta a usted. Directa o indirectamente lo afecta a usted. Entonces, ciudadanos es cuando esa persona cumple esa mayoría de edad, le dan ese cartoncito que se llama cédula y usted asume una serie de responsabilidades, derechos y deberes con la sociedad. Entre esos, el voto. Entonces mire que aquí nos dice Florence Thomas que sin las feministas las mujeres no habrían podido volverse ciudadanas, no podrían votar, no tendrían derechos sexuales ni reproductivos, no podían recuperar el control de su propio cuerpo, no tendrían aún leyes de violencia contra las mujeres como el feminicidio. Entonces, claro, mire la distinción tan diferente que hay entre el de Florence Thomas y el de Caliban, que nos muestran dos sociedades colombianas diferentes. Obviamente, en este primero, en el de Caliban, la mujer no tenía derecho al voto. La mujer tuvo el derecho al voto durante el periodo presidencial de Rojas Pinilla, ¿sí? Ya el de Florence Thomas fue un manuscrito de un periódico que se escribió años después diciéndole y recordándole a la población femenina, venga, ustedes le deben a un grupo de feministas, de mujeres que lucharon por ese derecho, y ustedes le deben a ellas
el derecho a que ustedes sean ciudadanas, el derecho a que ustedes puedan votar. Por ende, la respuesta correcta sería la opción B. Caliban, en el discurso de Caliban, que es el primero, todavía se discute la posibilidad de otorgarle el derecho al voto a la mujer. Imagínense esto, imagínense este sacrilegio, ¿no? Que es que se habla de discutirse a ver si se le puede dar la posibilidad, como menospreciando el hecho de que la mujer no fuera relevante en una sociedad, ¿no? Mientras que en el de Florence Thomas, ese ya es un derecho adquirido. Respuesta correcta, opción B. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? ¿Algo que no esté claro en esa pregunta? ¿O todo claro? Me disculparán, estoy un poco enfermo. Entonces, si me escuchan con los mojitos, es por eso. ¿Listo? ¿Claro para todos, chicos? ¿Good ahí? Perfecto. Pregunta 68, ¿qué marcaron? Las medidas propuestas por los expertos afectan la generación de empleo. Sí, señor. Sí afectan la generación de empleo. ¿Por qué? Porque usted está hablando de que quiere frenar la compra de vehículos en un país mientras que usted fortalece el transporte público. Aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque el sector automotriz, que es todo lo que tiene que ver con carros, motos, bueno, toda esa vaina, es un sector económicamente muy importante para cualquier sociedad. Si usted en Alemania le prohíbe que se tiene que acabar el sector automotriz, usted le acaba la economía a los alemanes. Los alemanes son uno de los países más importantes del mundo en donde su economía representa un valor importante y depende de ese sector. Allá están una de las marcas más lujosas, Mercedes-Benz. Los chinos, los japoneses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si usted en una sociedad como la colombiana le dice, venga, vamos a prohibir para que la gente deje de comprar vehículos? Pues hombre, todo ese sector económico se va para el piso, ¿sí? Entonces, claro, es negativo porque la medida genera pérdidas o disminución de empleos dentro del sector automotor. Pare de contar. Respuesta correcta, opción B. No tiene más misterio esa pregunta. ¿Todo claro, chicos? Para todos, ¿me confirman? Una reacción, un emoji, un sí. Es más que suficiente para mí para saber que vamos todos en la misma sintonía. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 69. ¿Qué marcaron, chicos? Replicar en otro lugar la iniciativa descrita requiere. El texto, mire que nos regala casi que media respuesta, mire. Bye Bye Plastic Bags fue una iniciativa popular. Aquí nos lo está dando, mire. Popular. Mírenla. Respuesta correcta, opción C. ¿Qué requiere hacer eso en otro lugar? Iniciativa popular de los habitantes del lugar y voluntad política de sus dirigentes. No es más, chicos. Esa es la respuesta. Vamos con la pregunta número 70, chicos. ¿Qué marcaron? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada cuando les hablaba de derechos fundamentales hice mucho énfasis en el derecho a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad? Es más, que alguna vez una de sus compañeras o alguno de sus compañeros me dijo que tenía una posición distinta y diferente a eso que yo les estaba comunicando. Pero aquí hay que abrir un poco los ojos y la mente y ahondar y entender un poquito qué es ese libre desarrollo de la personalidad, que es el problema de la pregunta. Entonces mire que un manual de convivencia se modifica, ¿sí? Y en él ahora empiezan a prohibir que los jóvenes no pueden pintarse el color del cabello, ¿sí? No pueden someter su cabello a ningún cambio de color, ¿sí? No pueden portar aretes, ¿sí? No pueden tener el cabello largo, no pueden tener tatuajes visibles, ¿sí? Y todas esas prohibiciones terminan siendo parte de la vulneración del libre desarrollo de la personalidad, que yo esa vez se la ponía en algo muy simple y es
Usted es un ser distinto y libre. Habemos 53 millones de colombianos y todos somos un mundo diferente. Eso ya nos hace distintos, ¿sí? Y usted como institución pública o privada que está brindando educación, ¿sí? Y que lo básico es que usted tiene que enseñarle a la gente que existe una constitución y que en esa constitución hay unos derechos y unos deberes. Usted no puede burlarse esos derechos, ¿sí? Usted no puede prohibirlos. Porque si la constitución dice existe el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, usted no puede vulnerar ese derecho, ¿sí? Porque le está quitando libertades a la persona. Y ustedes preguntarán, ¿por qué pasa eso? Porque Colombia sigue siendo una sociedad muy conservadora. Porque en Colombia se juzga todavía a una persona que tiene aretes. Sobre todo el hombre, ¿no? Se juzga a una persona si se pinta el cabello de azul, de rojo, de naranja, de verde, ¿sí? Se juzga a una persona si se deja crecer el cabello, ¿sí? Se juzga a una persona si tiene tatuajes o no tiene tatuajes. Y es porque aún seguimos viviendo en una sociedad muy conservadora, ¿sí? Que no entiende que somos seres distintos y libres. Y no porque alguien lo decida, sino porque así lo dice la norma, que es la Constitución. Entonces, en el caso de esta pregunta, sí se estaría vulnerando respuesta correcta opcional, el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. ¿Qué es esto? Y aquí al final, ojo, es cierto que usted puede hacer lo que quiera con su vida, pero eso tiene un límite. Y ese límite empieza cuando usted, a partir de sus acciones, le genera daño a otra persona. Porque cuando usted le genera daño a otra persona, ya está limitando la libertad de la otra persona. Entonces, sus derechos terminan hasta donde empiezan los de las otras personas. ¿Sí? Sus derechos terminan hasta donde empiezan los derechos de la otra persona. Se puede pintarse su cabello. Desde que eso no le haga mal a nadie, eso está perfecto. Se puede tener sus tatuajes. Desde que usted no le haga mal a nadie, eso está perfecto. ¿Listo? Claro para todos esto del libre desarrollo de la personalidad. Claro para todos esta pregunta. Y quiero que este derecho fundamental lo entiendan así, por favor. ¿Me confirman, chicos? ¿Es claro para todos? Listo, muchas gracias. Vamos con la pregunta número 71, chicos. Vamos a poner fechas. Yo soy enemigo de las fechas, pero ICFES es ICFES. Y hay momentos en donde a los tipos se vuelven loquitos un poquito y se les da por meter una preguntita ahí de fechas. Entonces vamos a ponerle fechas a esto. Esto va de 1899, 1902, cartel de Cali, pongámosle 1980, Jorge Eliezer Gaitán 1948 y esto ya es años de los 2000, 2015, 2016. Basados en estas fechas, pues el orden daría que sería 1, 3, 2, 4, dando como respuesta correcta la opción D. ¿Listo? Importante, chicos, ICFES no es un examen que pregunte muchas cosas de memoria. ICFES le va a poner situaciones, así como en la pregunta anterior, y a partir de esas situaciones usted lo que tiene que hacer es analizar. Por eso en la primera clase yo les decía, vuélvase crítico, pero no crítico de criticar, ¿sí? Al profesor o a los compañeros, ¿sí? Sino crítico de que usted genere su propio pensamiento. Y a partir de su propio pensamiento usted genere una respuesta, ¿sí? Y eso va a ser muy importante porque cuando estemos trabajando más adelante, al final del curso, y se empiecen a filtrar las preguntas y haya alguna preguntita que sea muy dudosa, porque nos ha pasado mucho en el curso y en cursos anteriores que se filtran las preguntas, pero siempre hay una o dos preguntas en alguna materia en donde los profes quedamos divididos. Unos decimos, no, yo creo que es la D, otros dicen, no, yo creo que es la B.
Y ahí es donde esa capacidad crítica que cada uno de ustedes aprende a generar se vuelve decisiva para marcar. Porque más allá de la opinión que nosotros demos, el que termina marcando ese cuadernillo son ustedes. Los que van a ver ese efecto en las pruebas son ustedes. Entonces es muy importante que aprendan a generar criticismo, ¿sí? A generar pensamiento crítico, a ser autónomos desde lo que ustedes piensan, porque van a ser muy claves más adelante. ¿Listo? Vamos con la pregunta 72. ¿Cuál de las siguientes figuras es fundamental y encierra uno de los principios básicos para que un sistema pueda ser considerado como democrático? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué tiene que tener una democracia? ¿Ustedes qué me responden? Vamos a ir votando ideas, uno, por el chat, por el micrófono, por donde quieran. ¿Qué tiene que tener una democracia? ¿Qué tiene que tener? Bueno, ¿qué tiene una democracia mejor? ¿Qué tiene una democracia? Ya los leo, denme un segundito. ¿Qué tiene una democracia? Bien, buenas noches, ¿cómo te llamas? Ok, Michelle. Bueno, Michelle ya dijo participación ciudadana. Johanna dijo participación del pueblo, que sería básicamente lo mismo. Ana Sofía dijo diálogo. ¿Qué cosa tan trascendental, sobre todo en estos últimos días de tantos partidos políticos. Genial. Retomando lo del diálogo, es importante, ¿no? O sea, sobre todo en estos días de tanto ataque terrorista, cómo haber echado a la basura un proceso de paz, decir, no, este proceso de paz no sirve y haberlo echado a la basura, creo que afecta mucho a esa inseguridad que se está viviendo hoy en día, ¿no? Diálogo, equidad, participación, el poder de, el poder de todos de participar, ser elegidos y poder elegir, división de poderes, valoración de opiniones. Entonces, mire que todo lo que ustedes dicen es democracia, todo eso es democracia. Pero el núcleo central de la democracia, y lo decían ahí en un mensaje, es que usted pueda participar, que usted pueda elegir y ser elegido. Eso es lo trascendental, que se respete eso, es el núcleo central de la democracia. Claro, de ahí se derivan partidos políticos, claro, de ahí se deriva que hayan elecciones libres, ¿sí? Pero en el caso de la pregunta, la respuesta correcta sería la opción C. Y es que existan partidos políticos que representen los intereses del pueblo y aseguren la posibilidad de ejercer oposición política. Claro, es válido que en una democracia todos pensemos distinto. Imagínense en un país donde todos pensáramos diferente, igual. Sería un país muy aburrido, ¿sí? Y sería todo como tan cuadriculado y tan estandarizado porque pensaríamos distinto, ¿sí? El problema es que las democracias requieren estructuras muy complejas y es esa capacidad de que si yo soy diferente a usted, venga, respetemos eso, pero creemos lazos que permitan sacar adelante una sociedad, que eso es lo que no hemos entendido como sociedad colombiana y mucho menos como planeta, ¿no? Ahora que hablamos de Marte, misiones a Marte, misiones a Júpiter, en donde en cualquier momento nace una sociedad en Marte, ¿sí? Imagínense, si es difícil mantener la paz en la Tierra, ahora imagínense en Marte, ¿no? Imagínense uno mandando un cohete para acabar con Marte, eso es una locura, ¿no? Cosas que pueden pasar, ¿no? Porque en cualquier momento se crean las sociedades intergalácticas. Entonces, lo que veíamos en películas ya como que no es tanta ficción, sino que nos estamos acercando mucho a la realidad. Listo, pregunta 72, respuesta correcta, opción C. Vamos con la 73, chicos. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el propósito de reconocer que no se debe discriminar a las personas por su orientación sexual? Ojo, alguien, creo que fue la clase pasada, no recuerdo, hay como 1000 y pico de géneros, ¿no?
no tengo el dato muy concreto ahorita, pero sé que hay más de 1000 géneros. Imagínense. Hay gente que se identifica hombre, mujer, bueno, lo de los Terian, bueno, eso es un poco de cosas, ¿no? Uno respeta, pero hay gente que se identifica y uno tiene que respetar, ¿sí? Si usted el día de hoy me dice, venga, es que mi orientación sexual es que me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los dos géneros, pues yo tengo que respetarlo a usted, porque esa es su decisión. Y así como usted, hay más personas que también han adoptado esa misma decisión, ¿sí? Entonces mire que esa pregunta se vuelve un poco como que algo que pasa en el día a día, ¿sí? Y que yo no necesito entrar a enfatizar mucho en este texto, sino venga, yo por sentido común, yo por un suceso que pasa a diario, pues digo, ¿por qué es importante no discriminar a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la mía? Respuesta correcta, opción C. Porque eso primero garantiza el derecho, o respeto, perdón, garantiza el respeto por los derechos humanos de todas las personas, ¿sí? Y evita toda forma de maltrato por orientación sexual o identidad de género. ¿Cuántas personas en el mundo se suicidan porque su propia familia les genera un rechazo porque han dicho, no, venga, es que a mi orientación sexual es que me gustan los hombres, siendo la persona hombre, o siendo la persona mujer y le gustan las mujeres, ¿sí? Y solo porque nos falta ese poquitico de empatía de decir, venga, es respetable, ¿sí? No pasa nada, es tu decisión, es válida, la respetamos. Entonces algo tan fundamental de es, yo no discrimino, yo no juzgo, porque estoy a partir de eso garantizando el derecho y el respeto por los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Básico. Todos tenemos derecho a la vida. Todo ser humano, sin importar su nacionalidad, raza, género, religión, lo que sea, tenemos derecho a la vida. ¿Sí? Chicos, preguntas hasta aquí, dudas, todo claro hasta ahí. ¿Me confirman, por favor? Esto es lo bonito de las ciencias sociales, porque yo traigo esas explicaciones de cosas que pasan en la realidad y lo ajusto a la explicación, ¿sí? Me parece harto uno de pronto venir y releer la pregunta. Lo hago cuando me parece necesario, pero por eso les digo que es muy importante que ustedes hagan el proceso primero de resuelvan el cuadernillo y llegan con dudas. Es muy importante eso, ¿sí? Porque me parece muy harto una clase en donde el profesor vuelve y relee todo. Duro, ¿no? Yo lo hago, pero en las preguntas que me parece que es necesario, por ejemplo en la de Clarence y Thomas, ahorita me parecía súper necesario analizárselas, subrayarles, pero hay preguntas en las que no veo esa necesidad porque siento que ese es el trabajo que ustedes hacen cuando revisan el simulacro, ¿sí? Entonces, por eso hago esa pequeña aclaración. Pregunta 74. ¿A qué se deben estas situaciones? A diferencia de las democracias, las dictaduras son formas de organización social y política en las que el poder se concentra en una sola persona, grupo o partido político. Es usual que en las dictaduras no exista una división efectiva de los poderes públicos o se presenten abusos de autoridad que comprometan los derechos civiles de los gobernados, entre otros como el derecho al voto. En algunos países cuya forma de gobierno es la dictadura, el acceso a Internet y el uso de las redes sociales se encuentra restringido para los ciudadanos y no existe condiciones para la oposición política. En esta situación, ¿uno qué analiza? Respuesta correcta, opción A. Falta de garantías mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a explicar qué es la libertad de expresión. Libertad de expresión, yo les dice la clase pasada que es la capacidad que tiene cualquier ciudadano de cualquier sociedad del mundo de decir, venga, yo pienso esto de tal manera, así, asado, y lo expresa, ¿sí? Y yo les decía que la libertad de expresión es eso, siempre y cuando, si usted es un periodista, lo haga con el mayor respeto y siempre cumpliendo con la veracidad. ¿Qué es veracidad? Que la información que usted transmita sea verdadera,
Nada de infundir noticias falsas. Cuando usted vive en una dictadura, ¿sí? Y a usted le empiezan a restringir el acceso al internet, a redes sociales, pues usted le está restringiendo a la persona la libertad de expresión. Porque hoy, en el auge del internet, de la inteligencia artificial, esa se ha convertido en la herramienta más fundamental que tenemos los seres humanos para expresar lo que sentimos. Por ejemplo, una persona hoy entra a Instagram y pone en sus notas una canción X. Ahí la persona está expresando su estado de ánimo. O llega y pone una historia. La persona ahí está expresando que está viviendo un momento agradable, ¿sí? Ya sea porque subió una foto que está con sus amigos, con su novio, comiendo, ¿sí? Entonces esas cosas tan simples que a nosotros nos parece una bobada, es libertad de expresión, porque la persona se está expresando a través de una foto, se está expresando a través de una nota de voz, se está expresando a través de una canción que comparte en redes sociales, ¿sí? Entonces, que a usted le prohíban eso ya es prohibirle la libertad de expresión. Lo mismo con la posición política. ¿Por qué? Porque la oposición política permite que haya al menos un equilibrio de poder, ¿sí? Entonces, en esta respuesta de la pregunta 74, la respuesta correcta sería la opción A. Claro, todos ahí. ¿Dudas, preguntas, algo que no quede claro, que necesiten que vuelva a repetir o que haga algún descarte o todo bien? ¿Sí? ¿Todo perfecto hasta ahí, chicos? Profe, ¿puede descartar la opción C? Claro que sí, Yuri, vamos a descartarla. Dice, a la presencia de mecanismos de control que limitan las decisiones del poder político. A la presencia de mecanismos de control que limitan las decisiones del líder político. Lo que pasa es que en un poder o en una democracia existe la división de poderes. Por eso yo les hablaba del poder público, tenía tres ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que ninguno tenía más poder que el otro. Que todos, cuando usted lo ponía en una balanza, las tres ramas del poder tenían el mismo poder. Y es más, existe mecanismos para que entre ellas puedan autorregularse, ¿sí? Entonces, más allá de la presencia de un mecanismo, lo que la pregunta nos está tratando de entender, basados en la información del contexto que nos dan aquí, es que hay una falta, pero mucha falta de libertad de expresión, ¿sí? O sea, a la gente la están censurando, a la gente le quitaron el internet, le quitaron redes sociales, o sea, la gente la tienen ahí sometida, ¿sí? Porque esa gente que está en el poder tiene miedo de que la gente se revele y los tumbe. No sé si ustedes conocieron algo que pasó en Asia, en países como Albania, Túnez, en donde las redes sociales fueron algo tan fundamental para derrocar unas dictaduras allá. Y la gente se animó porque los jóvenes, creo que fueron de Albania, ellos marcharon y protestaron y lograron tumbar al dictador. Y los otros países que también estaban viviendo en dictadura, vieron lo que pasaba en Albania a través de redes sociales, se animaron, protestaron y también lograron generar que esos dictadores cayeran. Y todo lo hicieron a través de las redes sociales, ¿sí? Por eso censuran, por eso no dejan que la gente tenga esa libertad, porque a ellos les da miedo que la gente se rebele y los tumbe. Pero ojo, en el caso de la pregunta estamos es más enfocados hacia cómo se está vulnerando esa libertad de expresión. ¿Listo? Claro para todas las 74 dudas. Ahorita no recuerdo cómo se llama ese fenómeno, pero investiguenlo. Pónganlo en Google. eh, Proceso de derrocación de dictadura en Albania, creo que fue. Y cómo las redes sociales influyeron. Creo que eso también hay un texto de lectura crítica. De pronto Alexa se los muestre más adelante. Pero ahorita no recuerdo cómo se llama bien. Vamos con la pregunta 75, chicos, que marcaron. Voy a decirle a Alexa si me lo comparte y de pronto ya lo tenga más a la mano y se los muestro. Muy interesante. De acuerdo con lo anterior, en el caso presentado, se están respetando los derechos al medio ambiente y de las comunidades. Ojo,
¿Quién de pronto aquí de ustedes vive en una zona rural y vive en un sitio en donde hay mucho cultivo de coca? ¿Ninguno? De pronto así es más fácil porque contextualizamos qué es el glifosato y aquí entre todos lo dialogamos. Ninguno vive en una zona rural que pues cerca a su casa o cerca a su vereda o cerca a su municipio se conozca de que hay grandes cantidades de cultivo, ¿no? Entonces les explico, el glifosato se usó mucho tiempo en Colombia para erradicar cultivos de coca. Eso lo tienen prohibido ahorita, porque se encontró que el glifosato no solo afectaba al medio ambiente, sino que empezó a generar alteraciones genéticas en mujeres. Entonces, mujeres embarazadas, por ejemplo, si empezaban a erradicar con glifosato, eso lo tiraban desde aviones, y cerca de los cultivos había agua, y de esa agua se abastecía la población. Entonces se encontró que esa agua sufría alteraciones, la gente la consumía, y mujeres en estado de embarazo empezaron a tener niños con síndrome de Down, con malformaciones genéticas, ¿sí? Entonces se prohibió. Entonces, en el caso de la pregunta, nos estamos dando de cuenta que aquí el alcalde decide, o el gobierno decide decir, venga, no, nosotros respetamos el derecho a un medio ambiente, respetamos el derecho de salud de las comunidades y nosotros le decimos no al glifosato. Y lo está respetando el derecho fundamental. Ambos derechos fundamentales los está respetando. Entonces, sí se respeta el derecho fundamental porque el gobierno le está dando prioridad a las alternativas de erradicación diferente. Entonces, se habla de erradicación manual, ¿sí? Porque usted va a erradicar manualmente y ¿qué es erradicar manualmente? Pues coja la mata, sáquela de donde está sembrada y ya, ¿sí? Pero ojo porque ese glifosato antes pues causaba esa violación de esos derechos fundamentales, porque contaminaba el medio ambiente y porque generó enfermedades en la población cercana a los lugares donde se estaba usando el glifosato. ¿Claro para todos esta pregunta? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? ¿Algo que no esté claro? ¿Todos correctos ahí? Por favor, chicos, reaccionen. Si no, para yo saber que están ahí conmigo. ¿Listo? Sí, pregunta. Buenas noches, ¿quién eres? Perdóname porque... Ok, Laura, ¿cómo estás? Cuéntame. Depende del derecho. Todo es depende. Vamos a poner el ejemplo. A ver, tú eres una persona que necesita que te apliquen la eutanasia, ¿sí? Entonces eso es un derecho fundamental. Pero hay un derecho en la Constitución que te lo prohíbe, que es el derecho a la vida, ¿sí? Entonces la EPS te va a empezar a poner trabas porque prima el derecho a la vida, ¿sí? Y te ponen trabas y te ponen trabas y tratan de justificar el por qué ellos no suministran esa, ese medicamento que genera la muerte. Pero por el otro lado tenemos una comunidad que está viendo que su única fuente hídrica, la cual ellos usan para cocinar alimentos, para lavar ropa, para bañarse, está siendo contaminada. Entonces, si tú pones en la balanza ambos derechos pesan igual. Claro, el de la eutanasia es solamente a ti, porque tú eres la que necesita la eutanasia. Pero el del agua es a toda una comunidad. Entonces, en una balanza, ambos deben pesar lo mismo, porque son derechos fundamentales. ¿Sí? Pero depende del derecho, depende de la situación, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes generen pensamiento crítico, que ustedes logren discernir eso. ¿Sí me hago entender, Laura?
Listo. Depende mucho. Vamos con la pregunta 76. Creo que alguien había escrito en el chat. Ok, Luis dice que porfa descarte la B. Listo, dice sí porque el gobierno está buscando fomentar cultivos rentables que beneficien a las personas, ¿no? O sea, ellos no están buscando fomentar esto de cultivos rentables, no. Ellos no están haciendo eso. Ellos lo único que están diciendo es, venga, busquemos formas diferentes de erradicar, de acabar con el cultivo de coca. Y por eso les hablo de la erradicación manual. Erradicación manual es que va un grupo especializado, arrancan la mata y ya. Eso es erradicación manual. Y es una forma más segura que ir lanzando glifosato, que ir lanzando veneno, que ir contaminando, que ir generando afectaciones de salud. ¿Listo? Ahora sí, pregunta 76. ¿Qué se puede afirmar sobre las posturas de los tres representantes? ¿Qué marcaron ustedes aquí, chicos? Pregunta dura, porque me acuerdo que el curso pasado había un chico y se llama Samuel, muy inteligente él. Él también al comienzo era un poco tímido, pero fue desarrollando su capacidad de criticismo, que a veces fallaba un poco, a veces sobreinfería de más, y a veces, pues, de tanta sobreinferencia, eh, se equivocaba un poquito, ¿no? Y me acuerdo que esa pregunta me la debatió, y tin, me dijo un poco de cosas, esto es por eso, pan, pan. Pero no, yo no le compré esta respuesta. Para mí sigue siendo la respuesta la B. Entonces quiero saber ustedes qué marcaron aquí. Todos, regálenme su respuesta, chicos. Nicole dice la C, María Alejandra la A, Carlos la B. Bueno, no se dejen llevar por lo que yo tengo escrito ahí, ¿no? Crean en su criterio propio. Vamos a analizar la pregunta, dice. En medio de un debate en el Congreso de la República, tres representantes discuten las razones que justificarían la muerte de un animal. Al respecto, un congresista de origen indígena cree que matar animales está justificado solo cuando forma parte de una tradición. Por su parte, una representante de origen campesino cree que matar animales está justificado exclusivamente cuando sus cuerpos se utilizan como alimento. Finalmente, un representante proveniente de la academia cree que matar animales está justificado únicamente si estos permiten realizar estudios que tengan un impacto positivo sobre la salud de los seres humanos. Entonces mire que cada uno de ellos da su justificación de por qué y en qué momento se debe matar un animal. Entonces analicemos las respuestas. Dice la ¿están de acuerdo en que hay situaciones en las que no está bien matar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo descartarían ustedes esa que es muy tentativa? Yo la descarto desde el punto de vista en la que ellos no nos están diciendo en cuáles situaciones no hay que matar. ¿Sí? Ellos lo único que están diciendo es, venga, es justificable matar por esto, ¿sí? Ya sea por una tradición, ya sea para usar la muerte de ese animal como comida, o ya sea para usarlo como estudio benéfico para la salud de los seres humanos. Entonces, yo la descarto porque es que dice, están de acuerdo en que hay situaciones en las que no está bien matar, pero ellos no nos están diciendo cuáles son esas situaciones, ¿sí? Entonces, por eso descarto la C. Consideran que los animales están en el mundo para ser aprovechados por los humanos, ¿no? Ellos en ningún momento nos están diciendo, venga, es que los animales están en el mundo para ser aprovechados por nosotros, ¿sí? D. Consideran que las vidas de los animales tienen el mismo valor que la de los seres humanos, tampoco. Y la B dice, están de acuerdo. Lo único que no me cuadra de la B es esta partecita de en la razón, por la que a veces está justificado matar a animales. ¿Por qué? Porque no es una razón, no es solo una razón. Hay tres razones ahí, ¿sí? Y tres razones diferentes. Entonces es posible.
que esta pregunta esté mal escrita por parte de ICFES, ¿sí? Entonces, es muy probable que pase eso. Pero por el momento yo me sigo quedando con la opción B. ¿Claro para todos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Vamos con la pregunta número 77, chicos, que marcaron. ¿Qué información presente en el discurso podría llevarnos a afirmar que la persona sin identificar es un representante de las empresas de las bebidas azucaradas? El tipo lo dice aquí. Esta medida impacta las ventas de todo el sector. El man se delató solito ahí en esa frase. ¿Por qué? Porque esa frase permite relacionarlo con que él se va a ver afectado. Por eso la respuesta correcta es la opción B. Opción D, perdón, opción D. Que está hablando de que esa medida traería despidos de trabajadores en el sector de la industria. ¿Ya? Respuesta correcta, opción D. ¿Listo? 78. ¿Por qué razón se puede afirmar que la fuente de información de la que proviene este fragmento es confiable? Esta pregunta se las voy a traer en la próxima clase porque aquí falta la infografía. O sea, aquí falta la información de dónde sacaron este fragmento. ¿Listo? Y sin esa infografía hace difícil resolver la pregunta. ¿Sí? Porque entonces uno dudaría entre la opción C y la opción D. Entonces esta pregunta se las traigo la próxima clase. Con esa pregunta iniciamos el miércoles siguiente. Queda pendiente, ¿listo? Porque si falta esa parte. Sí. ¿Cómo? Hoy mismo. Hoy, hoy mismo en la noche. Sí, señor. A usted por preguntar. Tranquilo. Vamos con la pregunta 79. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones propuestas beneficia económicamente a los ciudadanos, chicos, que marcaron? Pues hombre, estamos viendo que hay una ciudad que atraviesa por problemas de congestión vehicular. Por aquí hablan de impuestos. Por aquí nos hablan de que están tratando de desincentivar el uso de vehículos particulares. Entonces, a la gente si usted le pone impuestos, eso no los va a beneficiar en nada, ¿sí? Porque la gente si tiene su propio carro, pues va a querer utilizar su propio vehículo, así de fácil. Pero entonces, ¿cuál sería una medida buena que ayudaría a descongestionar el caos vehicular y a tratar de que la gente pues tenga beneficios económicos? Es pues incentive el uso del sistema público. ¿Y cómo usted lo incentiva? Pues reduciendo la tarifa del uso del transporte público, ¿sí? Si a la gente le sale más barato por tiempo y por dinero transportarse en el servicio público, pues la gente va a usar el servicio público, que es lo que pasa en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París. Tienen sistemas de metro que te conectan en toda la ciudad y la gente prefiere usar eso, porque es más barato, porque va más rápido, ¿sí? No pierden tiempo horas en el caos del tráfico. Pasa en Japón, en países de China, ¿sí? Cuando uno va a Europa, no ha ido, sí, pero es lo que cuentan. Cuando uno va a Europa, la gente se moviliza entre países a través de trenes, ¿sí? Vamos con pregunta 80, chicos. ¿Qué busca cada una de las partes en esta situación? Respuesta correcta, opción D. El hotel lo que ellos quieren es construir en un barrio residencial, quieren construir un hotel 5 estrellas, ¿sí? Pero los habitantes del barrio residencial se oponen a la construcción del hotel porque dicen que demolerlo pues le quita valor arquitectónico al sitio
y además incrementa el costo de vida. ¿Alguien de ustedes aquí ha escuchado el famoso término de valorización? ¿Sí? Yo sé que de pronto lo han escuchado por ahí. Valorización. ¿Sí? ¿Alguien de pronto lo ha escuchado por acá? Valorización es, digamos, si usted vive en un estrato 3, entonces si en ese sitio en donde usted vive se empiezan a realizar construcciones y esas construcciones terminan siendo en beneficio de actividad comercial, pues su sector va a dejar de ser un estrato 3 a un estrato 4. Eso es valorización. Pero eso muchas veces afecta a las personas que viven al lado porque, claro, sí, muy bueno, subió de estrato, pero los impuestos le van a llegar más caros. Entonces la gente muchas veces evita la valorización para evitar que le suban los impuestos. Entonces, respuesta correcta, opción D. El hotel busca la explotación del suelo, o sea, quiere construir su hotel 5 estrellas y los residentes buscan su conservación para cuidar el patrimonio y evitar el alza de precios. ¿Cuál alza de precios? Ese alza de precios de impuestos que se puede dar si se valoriza pues el barrio, ¿sí? O el sitio o el lugar. ¿Listo? Pregunta 81. ¿En cuál de las siguientes situaciones se vulnera el derecho a un medio ambiente sano? Respuesta correcta, opción B. El gobierno autoriza el glifosato para erradicar cultivos ilícitos con el acuerdo de indemnizar a las personas enfermas. O sea, vulnera porque el glifosato, como les contaba hace un momento, genera daños en, en la parte ambiental.